Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, vamos a Buenas empezar tardes. un nuevo episodio de Cinco Elementos. Hoy estoy en Tarragona. Ellos son Iván Fernández y Tony Ferrer de 217 o 2.17. ¿Qué es 2.17? Arquitectura. Disparo yo. Bueno, es porque somos dos que iniciamos el despacho y después son nuestras iniciales convertidas en números. El uno es la I y el 7 la T. Ah, ok, muy noventas. Sí, hay poca poesía. Sí, Sí, sí. exacto. Pero teníamos claro que queríamos que el nombre del despacho tuviese números, entonces, bueno, Claro. nos fuimos inventando la poesía. Y bueno, ¿dónde han estudiado? Pues empezamos los dos aquí en Tarragona, que había universidad, ahora ya no está activa, y empezamos los dos juntos aquí, junto con muchos compañeros, y al cabo de un tiempo, yo creo que en cuarto, tercero, cuarto, Sí, más o en menos. tercero, cuarto nos fuimos a Barcelona, un Ahí, poco edad inconformista, sí. y bueno, para intentar cambiar un poco, aprender cosas nuevas, ampliar conocimientos también, nos fuimos a Barcelona. Mm. Entonces, en Barcelona yo continué en la misma universidad y Iván ya se fue a la Politécnica. Yo duré poco en Barcelona porque el inconformismo chocó contra el realismo de una ciudad tan grande y tan rápida y teniendo que tenerlo todo muy planificado y yo no me adapté y volví. Y tú te has quedado, él se quedó. Sí, sí, yo ¿Y, sé que terminé ahí en Barcelona. Sí, sí. y ese cambio qué fue? ¿Porque la universidad cerró o por una cuestión propia de ustedes? Mm, No, fue propia también pues, para buscar pues, como otras formas de entender la arquitectura, sobre todo la enseñanza de la arquitectura, ¿no? De ver otros caminos y mecanismos de aprenderla. Y bueno, creo que fue positivo, no Mm. solo por la parte de arquitectura, sino también de crecimiento personal y de estar en otra ciudad grande. Sí que Tarragona y Barcelona están muy cerca, pero las formas de funcionar las dos ciudades es muy distinta. Entonces, bueno, creo que nos fue bien para coger nuevas formas de hacer. Mm. ¿Y cuáles son esas grandes diferencias que hay en algo tan cercano? Pues parte uno, en lo que es el volumen, digamos, o sea, la medida de la ciudad, porque Tarragona, por mucho estar cerca, es una ciudad pequeña, Mm. ¿no? Y arrastra mucho el origen, no quiere decir, bueno, el origen romano, no en sí mismo de una forma directa, pero sí la forma de funcionar y demás es como más cercana y pequeña. Y luego Barcelona, pues es una metrópolis internacional, al fin y al cabo, ¿no? Como cualquier otra capital de país, que aquí es Madrid, ¿no? La de España, pero para nosotros es como nuestra capital y tiene los mecanismos de funcionamiento de gran capital. Mm. Claro, está el anfiteatro, que es uno como de los mejores, como más guardados, más logrados, ¿no? Como más mantenidos en forma. Ujú. Sí, aquí en Tarragona el tema de atacas un punto delicado, porque el tema del patrimonio aquí en Tarragona es muy importante, pero bueno, somos un poco críticos en el tema del mantenimiento, de apostar por el mantener una cultura que se nos llena la boca rápido de decir que Tarragona es una ciudad súper importante, con mucho patrimonio, pero el cuidado y la inversión que se hace al respecto es muy dudable, Exacto. pero sí, es importante. ¿Y la obra de Tony Gironés está en Tarragona o...? Muy bien, sí, sí. Aquí al ladito del despacho, además, Sí, la tenemos sí. muy cerca. Porque Y él bueno, tiene sí, unas intervenciones muy interesantes del patrimonio romano. sí, exacto. O sea, al final es como una intervención que en sí mismo no es una intervención. Es Ujú, decir, quiero dar evidencia de lo que aquí había, ¿no? Y haciendo una colocación muy sutil encima de lo que ya no hay, que ya no existe, ¿no? Y ujú. muy abstracto a la vez. Y bueno, esta sí que es una intervención, creo que acertada, pero que la forma de poder visitarla o verla desde la ciudad es opuesta. Es decir, porque está rodeado de muros de 2, 3 metros que no puedes ver desde la ciudad la intervención ni lo que es en sí mismo. Sí, es como una contraposición. Aparte ha generado Controversias. sí, mucha controversia, hay mucha opiniones muy dispares al respecto de la actuación de Tony y Lorenz. Nosotros pensamos una cosa, es lo que ha contado muy bien Iván. Yo estoy de Tarragona, Tarragona de ciudad, y yo la encuentro súper respetuosa. Por el contrario, hay muchísima gente que la encuentra al revés. ¿No? Pero es como otra vez, ¿no? La contraposición entre su actuación, que es totalmente transparente y ligera, contra un muro que lo único que te hace pensar es paga la entrada y entra.
Y es un poco, bueno, nos alejamos un poco de este hermetismo. Porque él hace hace una continuación formal con estas estructuras, con estos hierros. Entonces, Ujú. eso es sumamente transparente, pero bueno, Ujú. pero hace como una especie hace un mismo lenguaje con un elemento contemporáneo. Sí, como la Exacto. malla 3D de lo que había sido. Sí. Aquí, muy cerca hay un parque de atracciones que se llama PortAventura Mm. y nosotros siempre lo utilizamos como ejemplo de lo que no se tiene que hacer al imitar todo. Una pared de piedra como esta o siempre decimos cuando hacemos obras, ¿no? No tiene que ser PortAventura. Lo que hay y lo que no se puede imitar. Pues para mí, personalmente, pues es lo contrario. Tony Gironet no ha hecho un PortAventura, que es lo que mucha gente, arquitectos o no arquitectos, es igual, el público igual esperaba pues esto, un PortAventura, una reconstrucción de lo que había sido. Ujú. Y yo, bueno, creemos que precisamente es lo que no se tiene que hacer o lo que está bien no hacer. Y a su vez, algo interesante de Tony Gironés es que su obra siempre se mantiene como bajo el mismo lenguaje. Su obra privada o sus otras obras corresponde a lo Ujú, que hizo en la ruina romana. No es que hizo Ujú. ujú, otro modo de ser él. Es como si ves los viñedos o los propios conjuntos habitacionales, tienen el mismo sistema, el mismo lenguaje. ujú, Ujú. Sí, sí, 100%. ujú, Sí, ha cogido como este recurso también como una parte de imagen e identidad de su arquitectura y creo que cuando lo usa también lo usa de una forma muy, muy acertada, no por el simple hecho de poner ese elemento, sino que lo casa de una forma interesante en ujú, todas las ocasiones. No, pero a su vez que es coherente, es lo que él piensa, es lo que Claro, él claro. cree. Ujú. Y más allá de que si vos estás de acuerdo o no, es su ujú, creencia, entonces es su trabajo, por eso ya está bien. ujú, Sí, ujú. sí. No es que se va disfrazando, ¿no? Y bueno, y lo que estamos viendo atrás, hay algo de patrimonio, de conservación de patrimonio. Exacto. Sí. Y también Eh, han decidido dejar las cosas como están. exacto. Sí, sí. Es nuestra voluntad. Ahora después intentaremos explicar un poco lo que pensamos, cómo nos gusta trabajar, pero es una clara muestra de lo que nos gusta que pase. Sí, hostia, es verdad, ¿no? Bueno, estamos como aquí en la mesa donde dibujamos y nuestra mesa está allí detrás, Sí, la de los ordenadores y tractos, pero aquí nos sentamos a pensar un poco, ¿no? Y a dibujar y a dejarnos ir. Y esto que vemos aquí atrás es un poco, después ya iremos explicando, pero es un poco la muestra de lo que nos gusta pensar, ¿no? Lo que está, está, incluso esta parte de aquí arriba, ¿no? Que es como el sí, yeso, el acabado que había, tal cual está, se ven marcas de lápiz incluso de hace, esto es un edificio del 1870, y allí, todo esto de aquí, ¿no? Pues lo nuevo, en contacto y respeto con lo que ya existía, pero blanco, sencillo y sin más importancia que... Sí, al final sin una pretensión ni querer parecer más bien hecho o más importante que lo que ya había. Al final tenemos que hablar las cosas del tú a tú y lo preexistente, siempre que esté bien cuidado y mantenido, pues mostrar cómo es, sin tener que maquillarlo. bien. Y por último, antes de empezar, solamente para generar molestia, tipo como problemas. Eh, bueno, tienen a Tony Gironese en Tarragona y en Barcelona lo tienen a Flo de Sant Prat. Si tienen que elegir, ¿con quién se quedan? ¿Con Flo de Sant Prat o Tony Gironés? Porque también hay algo de Flo de Sant Prat, ¿no? En este concepto de trabajo, de mantener lo que ya Mm, tienen, ¿no? Ostras, son dos formas de hacer muy distintas, creo yo, ¿no? O sea, quizás Tony Llanes cuando toca algo con patrimonio va más por este camino, de así, y creo que Flores and Prats, creo que lo que tienen también es la metodología de trabajo, mm, es como muy particular, ¿no? Y creo que buscan como también el detalle en, o sea, ellos de este techo que tenemos aquí encima, que te digas, hay dibujos y tal, han hecho un levantamiento preciso del desconchado del yeso y del dibujo, ¿no? Entonces llegan como un tipo de detalle y definición o forma de trabajo muy particular, muy ¿no? teórica, ¿no? Muy Exacto, romántica. exacto. Como muy teórica, sí. ¿Con quién escogeríamos? No sé. A mí quizás me atrae más la arquitectura de Tony Ginores, por ejemplo, como referente. Sí, a mí Sí, hostia, vaya pregunta, ¿eh? Es complicado, sí. Mm, pero no por mojarnos, Es ¿no? con No, es que malicia nada más, es con ya malicia está bien, nada está más. bien. Ya nos gusta, ya Claro, nos gusta. sí, sí. No, yo tengo el libro de Pensando a mano de Flores y Prats Es y buenísimo, es genial ese libro, Sí. es es hermoso. genial. Y este punto de genialidad es que
no sé suficientemente si se acaba aplicando o a qué alcance está, si está a un alcance real, aplicar todo Exacto. su conocimiento. Porque el trabajo que hacen es, pues es esto, es excelente, es inmejorable, ¿no? El trabajo, la metodología, cómo dibujan, cómo piensan todo. Pero la aplicación en la realidad, no sé si acaba siendo tan excelente como está pensado. No, no lo sé. No lo dudo, ¿eh? Es que no lo sé. Claro. Bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Pues Bueno, nos cuesta un poco. Ahora estamos comiendo con el equipo y estamos hablando de, wow, hemos planteado girarlo todo. Siempre como buenos arquitectos, ¿no? Darle la vuelta a todo. No, no era por esto, sino porque al preparar un poquito, pues estos 5 elementos que nos propusiste, al llegar al final, dijimos, hostia, es que estamos explicando al final todo lo que estamos explicando desde el inicio y entonces te proponemos girarlo todo. Bien. exacto. Entonces, empezaremos por el objeto. ¿Y por qué? Tira. Vale, pues el elemento objeto, uno, por hacerlo inversamente opuesto al orden inicial, ¿no? Porque lo teníamos como el quinto, pues que fuera el primero, pero sobre todo el objeto pensándolo como que nos transmita lo que echamos en falta en el día a día, ¿vale? En la arquitectura, a la vez que queremos explicar la pieza como expresión de los proyectos. Mm. Bien. Sí, es una muestra, ahora después iremos pasando, ¿no? Pero es una muestra de, otra vez un poco romántica, de lo que nos gusta pensar y lo que nos gustaría conseguir. Y intentamos en todas las obras, ¿no? Este punto de oficio de como más manual, combinarlo con la arquitectura tradicional. Muy bien, ¿eh? Bueno, esto es un ejemplo de una obra. Esto es una imagen virtual de una obra que hace un rato acabamos de llegar De de la la obra, visita de ¿no? obra. Sí, hemos empezado ahora. Pero nos gusta pensar que conseguimos la combinación entre, pues esto, entre una arquitectura como más tranquila, más limpia o más con poca pretensión, pero recuperando el hecho manual de esta belleza, ¿no? De esta celosía que incluso en esta imagen pues la volvemos a poner en el pavimento e intentamos, pues esto, enseñar o salir de lo más industrializado, más inmediato. Y sobre todo también por el tema del reclamo del oficio, ¿vale? Por un lado, creemos que está el hecho del oficio del arquitecto, Ujú. ¿vale? Que con todo esto está apareciendo también las IAs y demás, y ya a veces a día de hoy cuesta que se respete un poco a la figura de arquitecto, ¿no? Que a veces se creen que somos como muy prescindibles. Aparte del oficio de la arquitectura, también queremos el oficio de la obra, ¿de acuerdo? O sea, hoy en día poder encontrar a trabajadores que tengan el oficio bien aprendido es muy difícil. Ya no hay carpinteros, hay montadores de cosas, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, bueno, nos gusta intentar luchar contra esta corriente de la Mm. industrialización y demás, que ya veremos a ver por dónde nos saldrá, pero sí que nos gusta estar en esa posición un Mm. poquito distinto a la inercia. Sí, hacer un poco también a nivel usuario, incluso a todos nos gusta, si nos vamos un fin de semana, ¿no? Elegir un apartamento o un hotel o donde sea, es igual, pero que haya un rinconcito de piedra o que haya una pared de ladrillo visto. Bueno, pues o nos ponemos las pilas o ya nunca más pasará. Porque si Bien. vamos construyendo siempre con, bueno, pladur, acabados como más mecánicos para entendernos, ¿no? El romanticismo tenemos que también aplicarlo e intentar hacer, pues para que vuelva a pasar. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Picamos una pared y ¡wow! Sale tocho, mantengámoslo, la arcada, mantengámoslo bien. Dentro de, no sé, 25 o 50 años, primero que no habrá nada que picar porque Pladur. es pladur, pero detrás no habrá nada. Y es un poco la metáfora de, pues esto, detrás no habrá nada. De lo que hacemos, consideramos que tampoco no estamos haciendo obras perennes, sino que se tiene que transformar y, Exacto. y acabarán siendo vacías. Sí. Al final también, ¿no? Que este elemento también se convierte en un material o una textura, ¿no? Como la imagen que has pasado Ah, sí. de nuestra web, ¿no? Que al final parece un mood board de texturas, Sí, ¿no? Que se pueda resumir como cada proyecto con una textura y un material, ¿no? Y que este material al final defina y dé característica al proyecto, Ujú. ¿no? Y si el día de mañana alguien quiere hacer una ampliación de esa vivienda,
y ya han pasado 50 años, ¿no? Y nosotros ya nos habíamos retirado, pues que alguien sepa de dónde estirar, ¿no? Para que el hilo conductor de esa obra pues tenga un poquito de sentido. Ujú. Como iba a buscar en estos objetos que aparecen acá. Ujú. Sí, 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 sí. Esto lo empezamos a hacer un poco sin querer, porque cuando empezamos no teníamos obras construidas. Claro. Entonces teníamos que hacer una web y ¿qué poníamos? Porque el tema de los renders, y ya llegaremos también, pero tampoco no es una cosa bueno, no queríamos como esta pretensión de PAM y buscábamos algo para poder enseñar. Ujú. Y pues igual que lo de los números del nombre del despacho salió un poco sin querer, pues de las texturas se ha ido conformando también sin querer. Sí. Y ahora nos ponemos un poco estrictos al tema de la textura, incluso al rehacer la web y todo esto es como mantener nuestra esencia Ujú. de lo que queríamos y lo que nos hace contentos, ¿no? Pues poder ver esto y ver como un catálogo de texturas y que expliquen nuestros proyectos. Bien. Y dibujo, Eso ¿no? es. Vamos Sí, bien. siguiente elemento, el dibujo. El dibujo. A ver, creemos el dibujo que es un elemento como una herramienta imprescindible para el día a día de la arquitectura. Creemos que sin un lápiz y un papel no se puede hacer arquitectura, como mínimo a nosotros no nos sale hacer arquitectura, Ujú. sino es con el dibujo, ¿de Bien. acuerdo? Y lo usamos como una herramienta al final de pensamiento, es decir, de poder plasmar y ver de una forma clara y fácil lo que nos gustaría que llegase a ser ese proyecto y el motivo de la arquitectura. Ujú. Sí, sí, total. Es como una prolongación, siempre decimos aquí en el despacho, ¿no? Intentamos también hablarlo con todos y vemos que se dibuja poco. Y no hablamos de dibujar bien, porque nosotros, yo creo que no nos caracterizamos por dibujar bien tampoco, No, pero la inmediatez de dibujar un rayote que sea algo con otra herramienta que no sea un lápiz es imposible, ¿no? Apretar más, apretar menos. Si es una línea de puntos, si es una línea que casi tiene que pasar desapercibida. Creemos que si no es a mano no se puede pensar. Por esto salía, ¿no?, el tema del libro de Pensando a mano. Son sensaciones e intuiciones que tienen que pasar en el proyecto. Hay veces que no sabemos qué es, pero una línea de puntos, no sabemos si es un cambio de pavimento, una luz, un falso techo o no sé. Pero que sea algo que haciendo clic y clic, yo creo que es difícil que pase. sí. Sí. Hay algo que Didi. es esencial en los estudios de arquitectura, o el dibujar arquitectura, que están acá, ¿no? Que es la flecha. Ujú. En un dibujo de arquitectura nunca falta la flecha, ¿no? Flecha, Sí, flecha. Es verdad. La línea de puntos, como decís, ¿no? Que puede representar sí, muchísimas cosas. Y el coso del árbol, ¿no? Es como que parece que todos dibujamos lo mismo. El sí, árbol, la flecha y la sí, línea de Ya. puntos es sí, una sí, 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 constante en nuestro trabajo. Ujú. exacto. Y la flecha puede indicar luz, puede indicar camino, ventana, puerta, Vistas, sí, sí, sí. todo. Sí, sí. Son estos, son intuiciones. No, Claro, claro, al final lo que decimos es un poquito con el AutoCAD, ¿cómo vas a pensar claramente con AutoCAD cuando la línea tiene que ser recta sí o sí? Claro, No te permite de una forma fluida que cambie ese valor de línea. De ujú. una forma fluida hasta que le das PDF y entonces ya ves los grosores, pero entonces ya sí, no es fluido. Aparte que dibujando a mano todo cuadra. sí. Eso también. Esto también es mucho más rápido. Después, claro, lo pasas a AutoCAD y empiezan que si la pared hace 30, bueno, es igual, ya llegaremos, pero tenemos Bueno, que dejar fluir un poco. la flecha indica el movimiento del sol. Bien. Sí, pero además la herramienta de dibujo no solo en la fase inicial del proyecto, sino creemos que en Ujú. toda la fase de proyecto, hasta el ejecutivo y en la propia obra, es una herramienta que hace mucho más rápida el poder decidir cosas y solucionar cosas, ¿no? Entonces, por eso aquí todos estos dibujos tienen mucha variedad formal, desde una planta a una perspectiva, un axonométrico, un detalle. Bueno, creemos Mm. que encaja en muchas de las fases de nuestro trabajo. Sí, al final también hay una cosa también que cuando proyectamos, que podemos estar tiempo haciendo un proyecto en planta, sobre todo en la fase inicial, ¿de acuerdo? Estamos en este proyecto dibujando, 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 y hasta que ese dibujo no se nos convierte, digamos, como si fuese un logotipo estampado, ¿de acuerdo? Del cual, digamos, este es como el logo de este proyecto, no nos sentimos a gusto, ¿de acuerdo? Y no creemos, ¿no?, que esté bien, ¿no? Sí, no sabemos. A veces nos perdemos. Si no hay un esquema claro, Ujú. siempre nos gusta arriba de todo el proyecto poner este esquema inicial Sí, que ha salido de un dibujo a mano, rápido, que hasta que no está, no sabemos por. Vamos como a veces perdidos, no sabemos no hay un criterio claro. ujú. Y cuando hay un esquema, que puede estar bien o puede estar mal, Exacto. y puede acabar siendo o no, pero si no, no sabemos por dónde tirar el hilo.
Y esto sale pues con con una intuición, ¿no? Con un rayote y ya nos quiere decir, pues esto, con una flecha, ¿no? A veces un núcleo y una flecha al lado. Bueno, pues tenemos que ir por aquí. Y al final de todo, en principio se ve como un dibujo, cómo ese dibujo se acaba convirtiendo en el esquema, y ese esquema es la planta de la casa también, como Ah, sí, más bastante adelante, igual más adelante, hacia el ¿no? final, sí. ¿Y cuánta libertad tienen ustedes en ir modificando el proyecto sin importar el primer esbozo? ¿O vuelven siempre al primer esbozo? No, ya está, bueno, esto superó y ya cambió. Mm. Mm, siempre, digamos, nos gusta no perder el esquema. Pues una vez tenemos hecho el esbozo inicial, ¿no? Ese esbozo se nos convierte en el esquema. Que cuando lleguemos al final y vayan apareciendo todas las capas del ejecutivo y todos los grosores y el cumplimiento de las normativas y demás, que no se acabe desdibujando ese esquema. Es decir, que si entrecierro un poquito los ojos, me siga apareciendo ese esquema Ujú. en el proyecto. Y sí que somos como bastante insistentes en que no desaparezca, incluso en la propia obra. En la propia obra, si un cambio va a hacer que ese concepto de esquema teníamos se desdibuje, hacemos lo posible para que no pase. Mm. Bien. Y después, qué importante que es estos elementos básicos del dibujo, ¿no? Mm. Para entender qué es el dibujo, que esto te lo da Monge, ¿no? Principalmente, que es la línea de tierra en este caso, ¿no? Si vos esto no lo tenés ahí, no sabríamos qué es. Pero cuando tiene una línea de tierra, ¿no? Es una vista Sí, o es un corte. Eso ya después lo sabremos más adelante, ¿no? eso Ujú. es. Porque después pasamos acá, y como esto no tiene línea de tierra, es una planta, Ah, muy Ujú. bien. ¿o no? Sí, 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 claro, claro. 100%. Pero viste que hay situaciones de que te da el dibujo que son herramientas básicas, como si vos sacas esa línea de tierra acá, Ya Exacto. cambia, no ¿Qué sabemos qué es? es. Sí, sí, ¿no? Sí, la Tal vez la escala, línea, incluso la... Sí, sí. bueno, y la flecha, ¿no? exacto. Flechas discontinuas, puntitos, un poquito de todo. Esta flecha significa que hay una relación entre estos dos espacios. Correcto. Sí, sí, 100%. Y acá hay un agujero y se ingresa por acá, o ahí sucede algo ahí. Eso es, sí. Accedemos a través de un doble espacio también. A la escalera. Otra planta. Esta es la planta del que has dicho de Del suelo la... de tierra. Exacto, de la línea de tierra. Esta es la planta. Así que esto me imagino que este es un primer límite, un alero y un segundo límite. Mm. Ujú. Eran como diferentes capas de piel del edificio. Muy Ujú. bien, sí, sí. Lo ves que el dibujo tiene nuestros códigos. Exacto. Sí, No, pero no tuviste que escribir nada y posiblemente un arquitecto lo interprete igual, pero otra persona correcto. no lo va a interpretar, no va a saber qué es. Ujú. Ujú. Bueno, es como muy interesante, ¿no? Realmente que un dibujo hecho aquí se interprete de una forma muy parecida a muchos kilómetros, ¿no? Eso quiere decir que el lenguaje de la arquitectura es Es como el muy mismo. universal. Esto es un Ujú. espacio vacío, esto es un espacio central en el medio, con una escalera, y acá tienes un espacio libre de la altura. Ujú. ¿Te das Exacto, cuántas sí, sí, sí. palabras tuve que decir para explicar una cruz de línea de puntos? Sí, Bueno, acá se aparecen letras porque solamente se las tuviste que mostrar a alguien. Sí, porque esto ahora ya, ya lo hacemos en el despacho, pero antes los montajes, los renders, los hacíamos hacer a una persona externa. Y nos gustaba hacer el dibujo de cómo lo queríamos con anotaciones o pues materiales o esto más abajo, esto que queda más arriba, como sí. explicándolo para que con un dibujo se entendiera mucho mejor. Bien. Bueno, esto lo sostiene Dios. Sí, esto lo sostiene Dios. Esto era un aplacado de pared, Sí, un detalle de un aplacado. Y creo que más adelante está el que comentábamos de una vivienda que, como este es. este, muy bien. Exacto. Este es como Eh, el de los primeros dibujos que salieron fue este, sí. porque era una parcela con una orientación que no era propicia a la orientación de la parcela con la buena orientación al sol, Bien, ¿no? Y cómo mezclar la zona de día con la zona de noche, ¿no? Entonces aprovechamos ese para generar una articulación, ¿no? Y el Mm. punto de entrada de la vivienda y separar las zonas de la vivienda y orientar cada parte a lo que más nos interesaba. Ujú. bien. Claro, Este fue nuestro primer proyecto. esto es un Perdón, pasillo y perdón. estos son dormitorios y baños. Exacto. Claro, como eso se nos convirtió en, vale, tenemos el esquema de la vivienda, ¿de acuerdo? Se nos sigue manteniendo y como este esquema después se nos convierte en la planta, Ujú. que es la siguiente. Ahí está, ¿no? Entonces, cómo mantenemos la forma igualmente Ujú. hasta el final.
Son esta vez pasillo, cuartos, Ujú. comedor, cocina y otra habitación. Sí, bueno, como el doble espacio, exacto. Ujú, Y encima de la mesa de salón es un doble espacio, con la exacto. escalera que sube al estudio que está en altillo, encima de la cocina. Este decía que era el primero. Este, Adrián, fue el primer proyecto que hicimos Sí, en 2018, sí, 17, 17, 18 17. Mm. y terminado. Sí, sí. Ah, sí, mira las fotos final. ¿Por qué elevaron ahí atrás? Porque era un terreno irregular en planta y en sección. Mm. Y nos gustaba la idea que el terreno pasase por debajo de la casa, justo al Exacto. entrar. Sí, después en la fase de ejecución hubiera una serie, porque realmente por debajo del volumen de las habitaciones veías luz y veías el otro lado. O sea, levitaba 100%. Luego en fase de ejecución pasaron cosas y constructores más o menos eficientes. Y al final sí Eh, que quedó la línea de sombra, pero bueno. y la próxima es, Ahora vamos, si te parece, a maqueta. Esta es la imagen, ¿vale? De la obra construcción. Pero previo a esto, ¿no? Es como explicar realmente el concepto de la maqueta, ¿no? Sí que desde en la carrera y históricamente creemos que a la maqueta se le ha dado un concepto como muy romántico, ¿vale? Al hecho de la maqueta como objeto y demás. Y sí que hay estudios, ¿no? Que tienen, bueno, como Flores y Plas, que hemos dicho antes, que su estudio es una maqueta en sí mismo, todo. Am, pero sí que creemos que es un concepto bastante romántico, ¿de acuerdo? Y que creemos que es una herramienta que se usaba antes cuando no teníamos herramientas informáticas que nos facilitaran no el trabajo, pero sí la comprensión de lo que queremos expresar con un plano, ¿de acuerdo? Ujú. Porque a muchos clientes normalmente les enseñas un plano y no están entendiendo qué es un doble espacio, qué es la visual en diagonal hacia otra zona, ¿no? Entonces, la maqueta creo que sí que era una cosa que servía para poder explicar todo esto antes, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí. Y lo entendemos, bueno, justo esto, ¿eh? Cuando planteábamos qué explicar, ¿no? Nos dimos cuenta de esto, que como evolución de la forma de expresarnos y contactar con el cliente, que al final el éxito es que el cliente entienda lo que tú estás pensando mucho tiempo. Ujú. Entonces, por esto hemos puesto esas imágenes como muestra de lo que creemos que realmente pues, ha evolucionado, ¿no? Es muy bonito y muy romántico pasar una semana pudiendo hacer una maqueta, tratando el material que ya nos gustaría, pero al final dudamos también si el cliente acaba percibiendo todo lo que se está queriendo mostrar. Exacto. Entonces, con estas fotos, son fotos de tres reformas, ¿no? Porque con la foto de cómo está, la mejor manera para que el cliente entendiera lo que nosotros queremos explicar, que al final es el objetivo, pues con estas imágenes pues, nos hemos ido dando cuenta que es la mejor manera que entiendan todo lo que queremos conseguir. Y como oh, queremos pero en conseguir este caso te detalles, sirve porque es una persistencia. En una hora nueva no lo puedes lograr. claro. En la contraposición no, pero sí el explicar todo esto con 3D. Es decir, Mm. en contraposición a lo que decíamos del dibujo, que nos hace falta sí o sí la herramienta manual, creemos que en cuanto a la fase de exposición, expresión y comprensión hacia el cliente, pasamos a la herramienta del 3D. ¿Vale? Aquí estamos enseñando con estas reformas cómo es fácil enseñar cómo es y cómo puede quedar, pero en obra nueva, pues al final tenemos modelado todo el 3D y con todas las imágenes y vídeos que les generamos, Ujú. pues al final, claro, es mucho más sencillo y rápido que entiendan cuál es la finalidad de lo que queremos conseguir con Mm. la arquitectura de su vivienda. Pero siempre partiendo del esquema. O sea, lo Exacto, primero que le enseñamos son los dibujos a mano y por qué le vamos a... La reunión aquí empieza con un dibujo exacto. y le explicamos lo que le explicaremos. O sea, lo que ahora te explicaremos viene de aquí. Y le explicamos los planos con las plantas, con todo, Ujú. y los renders al final se tocan, pero cuando ya hemos explicado toda la arquitectura, porque si no, si ponemos aquí en la tele los renders, ya no se escucha nada de lo que vendrá, ¿no? Ni Exacto. planos, ni explicaciones, ni el porqué de las cosas. Y es como lo Bien. último que mostramos, pero como herramienta de expresión, pues bueno, intentamos que siempre esté presente. Tenemos dos arquitectos que entre ellos a priori no tendrían ninguna vinculación, que es Luis Kahn, propuesto por mí, y Tony RCR, ¿no? Ha propuesto. Y son como dos arquitectos, o bueno, sí, dos arquitectos y formas de hacer arquitectura que a mí, Luis Kahn, me marcó mucho en el momento de la carrera, ¿de acuerdo? Es cuando lo conocí y me marcó mucho. Y después, durante el oficio, pues a veces sigo refiriéndome a él, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo nos quedamos con los conceptos de su arquitectura que se basan, ¿no? en el tema de la concepción espacial
¿de acuerdo? Que hace mucho énfasis en el tema de los espacios servidores y que dan servicio, ¿no? Entre que creo que es como muy importante. También lo que es la secuencia en cuanto al acceder a los lugares, ¿de acuerdo? No puede ser que para hacer un edificio veas la puerta y ya está, que es una puerta en la fachada y ya sea el acceso, no. No, se tiene que llegar de una forma y conseguir de alguna manera el tema de la monumentalidad, pero no porque sea una cosa muy grande y muy impresionante, ¿no? Sino que en la obra pequeña también tiene que haber ese factor de monumentalidad o de presencia importante, ¿no? De la arquitectura. Mm. Vos- Y en cuanto al espacio de las cosas. Como este es el laboratorio, el espacio Sí, central que estamos exacto. viendo es este vacío que está acá. Eso es. Sí, sí, es la imagen típico tópico de este proyecto, ¿no? Es muy visual, ¿no? Miren A mí, la que tiene el espacio con respecto a lo demás, ¿no? eso es. Es igual de importante el vacío que el lleno, al final. Exactamente. Exacto. Pero al final lo que le da la grandeza a estos espacios sí llenos es lo que no está construido. ¿De acuerdo? Y también este edificio lo queríamos poner también por el tema del trabajo de la escala, ¿de acuerdo? De Mm. las cosas, ¿no? Porque este edificio es muy grande, pero está trabajado a través de elementos pequeños puestos dentro de una estructura modulada, muy repetitiva, ¿no? Y cómo al final la suma de todas estas piezas acaban generando un elemento conjunto, ¿no? Y con identidad. ¿No? Y también él lo que hacía mucho también era el tema del trabajo de los materiales, pero de una forma muy honesta. Es decir, si algo es de hormigón, se queda de hormigón, si algo es de ladrillo, es el ladrillo, y la madera es madera. No hace falta poner ornamentos ni embellecer nada, ¿no? Que el propio material tuviese su expresión. Ujú. Estos son unos laboratorios, no solo el laboratorio SALT. Y con esta obra queríamos como hablar de estos puntos, ¿no? Y después, si llegas a las imágenes de la siguiente obra, que es la biblioteca, ¿no? Exacto, que aquí creo que esta biblioteca, juntamente con mucha obra que hizo por la INE y demás, ¿no? Es como trabaja mucho el tema geométrico, ¿de acuerdo? Buscando siempre las formas puras geométricas, como simpleza y fuerza de toda su arquitectura, ¿no? Pero también aquí bueno, aquí la planta, me parece espectacular esta planta de este edificio. Pero cómo vuelve a centrar el vacío central. O sea, al final lo que le da fuerza a todo esto es este vacío en el medio, el cual luego la luz, ¿no? Que también es otro lenguaje muy fuerte de Kant, que es el uso de la luz como elemento de funcionalidad, ¿no? Pero también de simbolismo y de un tema también a veces de espiritualidad, ¿no? De los espacios, que van un poco más allá. Entonces también que esta luz de forma natural pueda nutrir todos los espacios, pues creemos que es muy importante y intentamos que pase. De una forma más sencilla, evidentemente, porque no hacemos proyectos de estas escalas, pero bueno, es aquí, la luz. Esta foto es muy mítica de él. Y por esto lo hemos puesto como referente y como estos elementos que nos gusta coger para nuestro día a día. Y Tony, ¿qué crees de tu fan, de tu socio? No, no, evidentemente lo compartimos y ahora escuchando lo que comentaba, el proyecto lo conocemos mucho, ¿no? Pero hay muchas partes ligadas con lo que ahora a mí me ha hecho elegir mi referencia para entendernos, que es todo esto bueno, de la pureza del material, ¿no? De entender el material por una parte, que es como tome la máxima o una gran importancia dentro del porqué del proyecto, a la hora de entender el proyecto, ¿no? Y en cuanto a volumetría, espacios, luz, son objetos no tangibles, ahí son conceptos no tangibles, pero que acaban conformando la excelencia del proyecto. Bien. Vamos a Olot, a Girona, aquí en Cataluña también. Yo he tirado por aquí, porque al prepararnos también esta entrevista contigo, he querido hacer un ejercicio de volver a mi inicio también, ¿no? Y me acuerdo mucho de las primeras veces que salí de la universidad y fui a buscar información y encontrarme con un libro de arquitectura de RCR. Y aparte de RCR, que me guste más o menos, que me gusta mucho, pero como referente, no como RCR, sino por todo lo que consiguen, que es pues lo que comentaba, ¿no? Ligando con la obra de Kant que comentaba Iván, como la pureza del material, casi casi por encima de la arquitectura, o de la volumetría o del porqué del proyecto, que después también podríamos ser un poco críticos de si acaba funcionando, si no acaba funcionando, pero el objetivo de buscar como poco ornamento, pasar desapercibido y que lo material complemente más que al 50% la propia arquitectura, es lo que he querido mostrar con esta obra, ¿no? Hay un Ok, mix, si no en me equivoco, realidad te pasó. en los dos casos no existe el ornamento.
Mm, El otro día también estamos discutiendo esto. ¿Es ornamento o no es ornamento? No, porque no está Mm, no está como no está, no tiene una sobreexigencia, ¿no? Es como, es lo que es. Claro, sí, sí, sí. Pero es un concepto complicado porque a la que hacemos una fachada de madera, que decimos que la madera no le hacemos nada, pero si ahora hacemos la madera vertical, después horizontal y una vez vertical, en este hecho de hacer estos giros de madera, estamos ornamentando, no, por mucho que el material sea puro. Bueno, Es un debate, ahí entra la técnica, si sí, es claro, técnico o no. sí, En realidad, sí. el ornamento desaparece en lo racional. sí, Ujú. sí. Sí, sí, y la inteligencia y capacidad de saber tratar un mismo material de distintas formas. A mí aparte lo visité, es lo que decía, aquí hay un par de proyectos suyos que están uno al lado del otro, que este es un cambiador Mm. y el otro es un pabellón, es un estadio muy pequeñito, pero Pero están en como el muy mismo sensible. conjunto, ¿no? Es la misma obra. Este y el de después no, están muy cerca, Está muy cerca, están muy sí. cerca. Este es como el cambiador para bañarte en este río, en principio. Son unos pequeños vestuarios con un pequeño eh, local para si tenía que haber un poco de bar, un poco de cafetería. Y es esto, ¿no? Es esta tranquilidad y esta poca huella que quiero dejar en este entorno tan perfecto que es este entorno como natural. Y lo que quería decir es que incluso en el otro, aquí, cuando fui a posta a visitarlo, ¿no? Y era como, me dejó flipado como la inteligencia de un material tan rígido como puede ser el hierro de armar, todas las varillas del armado, es este pavimento. Entonces, como Este, un acero, este pavimento son, exacto, es un entramado de varillas corrugadas. De armar Y forjado, como sí. un elemento tan rígido y tan duro, si andases por aquí encima, es como si estuvieras andando casi por un colchón. Mm. mm. Es muy, muy, muy blando. Y esta manera de entender y darle la vuelta al material, hostia, es esta inteligencia que a día de hoy aún me continúa, pues fascinando tanto, ¿no? Y por esto me ha gustado repetir y volver a este proyecto, porque a día de hoy, pues continuamos en el despacho intentando buscar esta pureza, Mm. este Bueno, de la escala preocupación. también, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí. Se usan mucho también, usan de una forma muy inteligente en todos los proyectos también el tema de saber usar la escala humana. Es decir, por mucho que sean proyectos más grandes, más pequeños, siempre saben poner una escala que se relaciona con el humano y da como protagonismo el entorno natural que tiene alrededor. Mm, mm, No pretende ser el monumento en medio, sino que el monumento ya es el entorno y mm. ellos se colocan de una forma muy, muy inteligente siempre. A lo que preguntabas, ¿qué era ornamento o no? Esto podría ser ornamental, ¿no? Por esto te decía antes. Claro. Hay Eso no que es un ver qué ornamento. resolución tiene, capaz que dicen no, porque acá el agua corre a 45 porque la lluvia caía tanto. Y, ok, gracias por la Creo pregunta. que es la dirección, creo que es la dirección de la entrada, marca la dirección y cuando chocas contra este mirador, cambia la dirección. Exacto. Entonces, ahí Pero se tiene una racionalidad, ¿entendés? claro, 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 pero esta dicotomía entre si es ornamento o no, es como esta fina línea que, bueno, nos atrae. Mm. Pero esa función también vos te la puedes autocrear. Sí, sí. Esta es la imagen como desde abajo, ¿no? Un poco ya tiene más altura, evidentemente, porque ya está desde las pistas, pero bueno, continuamos Claro, incluyendo la foto esta. anterior es desde ahí arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí abajo, pues yo creo que se continúa intentando buscar esto, ¿no? De la escala, de intentar como esta voluntad de pasar desapercibido siempre que en la medida de lo posible. Pero Mm. cuando Olot, Girona, es un ambiente que hay mucha niebla siempre. Bueno, es como bastante húmedo, bastante marrón. Esta. Y sí, aparte Claro. de su obra de RCR, se centra mucho en el juego de este color, ¿no? Del material. Mm. En ellos es sobre todo el tema de la sencillez o la honestidad de su arquitectura y sobre todo el saber colocarse a nivel de escala del lugar. Creo que es muy importante la sensibilidad que tienen en esa forma de trabajar. Bien. ¿Qué se fijan más en el pasado o en el presente? Sinceramente, creo que es como un 50-50 al Mm. final, ¿no? Sí que tenemos claro que no te puedes seguir anclado, ¿no? Porque es que antes esto lo hacían así y así era lo bueno y demás, ¿no? Porque al final todo evoluciona,
y somos los primeros que cuando vamos a la obra y alguien nos dice, es que esto siempre lo he hecho así, pues mal, pues lo haremos distinto simplemente por lo que me acabas de decir y ya está. ¿No? Por ejemplo, a no ser que esté súper bien argumentado que está mejor. Pero creemos que es importante ir absorbiendo de los dos lados, porque siempre aprenderemos y es gente que sabe más que nosotros y que nos van por delante, al final, pues coger lo bueno, ¿no? De cada una de las versiones. Bien. Que es una reforma de una nave industrial y hemos cambiado a vivienda, ¿vale? Y precisamente lo hemos puesto como último punto de esta pequeña entrevista contigo porque queremos que resume un poco todo lo que queremos conseguir. Exacto. Sin darnos mucha cuenta, al acabarlo vemos que, pues esto, que mirando depende de qué, hemos conseguido ser fieles con nosotros mismos y conseguir todo lo que queremos conseguir. Pues mantener el origen, tratarlo con respeto, que lo nuevo sea funcional y que en esta foto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que no compita con lo que ya existía. Mm. Lo rápido sería taparlo todo, pintarlo y fuera. Pero bueno, este pequeño esfuerzo, pues creemos que tiene ese atractivo, ¿no? Sí, al final aquí un poquito de la pregunta que me has hecho, ¿no? Si preferíamos lo de la historia o lo contemporáneo, ¿no? Pues aquí en ese proyecto se refleja 100% cómo nos gusta entendernos con las dos versiones Ujú. de la arquitectura, ¿no? Y cómo lo que es patrimonial y tiene su historia puede casar perfectamente con un elemento muy moderno como son unas vigas colgadas que nos generan el esquema principal de la vivienda, Ujú. ¿no? Porque esto es una vivienda que es un local muy grande con muy poca fachada, ¿no? Entonces, lo que nos aprovechamos de hacer un espacio galería, que es la primera imagen que has enseñado, ¿no? ¿Y cómo conseguimos llevar la luz al final? Pues al final es que hacemos un núcleo central que no llega a techo y nos permite llevar la luz de una forma natural hasta la parte más oscura de la vivienda, ¿no? Generando un núcleo central que se le puede dar la vuelta, ¿no? Y concentrando los usos principales de habitaciones y más privados dentro de este núcleo central. Este esquema nos permitió, hasta que no estuvo el esquema, repetimos lo de antes, ¿eh? Hasta que no tuvimos claro el esquema Mm, de cómo organizar todo y cómo dejarnos influir hasta un punto de lo que ya había, no conseguimos estar contentos con la planta y darla por buena. Porque aquí se entrevé, estas vigas negras quieren marcar, es como una forma de asterisco, ¿vale? Que tanto en planta organizan como en sección. mm. Sí, la planta te Sí, la hemos hecho ahora llegar más también. adelante ya te la enseñaremos, pero Es un PDF. Mm, claro, aquí arriba hay una terraza, hay un puente térmico tremendo, todo es un puente térmico. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Un falso techo y aislarlo todo? Sí, podríamos, pero perderíamos lo que ya hay. Entonces, lo que creamos es esta caja en medio que queda por debajo de estas vigas negras, todo aislado. Aquí sí que está todo aislado. ujú. Lo otro, que son espacios servidores, espacios de paso y la galería, pues bueno, ¿hay pérdida energética? Sí, pues ya está. Hay pérdida energética. Vamos a trabajar lo de dentro y lo de fuera lo mantenemos. Exacto. O sea, elegir bien dónde tenemos un nivel de confort u otro nivel de confort al final. Ujú. ¿No? Y aprovechar también esta gran altura para que al final se genere este cojín térmico también con el espacio exterior. Bien. Ah, claro, y la viga va, además está siendo colgada, también va siendo apoyada en estas situaciones, o esto es Exacto. Exacto. Exacto, exacto. Está en el núcleo central, está apoyada y cuando se sale del núcleo central sale en voladizo y en ciertos puntos está colgado, porque claro, tiene luces que son casi 6 metros Ujú. de la viga sola colgando y entonces tiene algún tensor que cuelga de la estructura original. Ujú. y después te es un Eh, refuerzo para que ese tensor no, ¿cómo compensás eso? sí, bueno, con una pletina Sí. y algunos cuantos inventos que se tuvieron en Pero cuenta. queríamos forzarlo y no tocar tampoco las paredes Exacto. de piedra y tocho que hay en los elementos. Es un poco, aquí sí, forzar o rizar el rizo Mm. de no querer tocar lo que ya hay. Aquí se ve, ¿vale? Bueno, aquí en principio tendrá que haber algún día o no una puerta corredera que cierra por aquí. Pero bueno, nos vamos cogiendo de estas pistas para, pues esto, ¿no? Intentar no tocar. El falso techo no toca a la piedra. Bien. La viga tal. El radiador no va colgado a la piedra, va apoyado. La viga no toca. Pues intentar ya que nos Mm. pusimos, ¿no? Pues intentar ser firmes. Exacto. Aquí se ve, ¿no? La viga esta al final no toca. Tampoco Claro. toca. Sí, sí, o sea, creemos que por eso también lo de hacer el cambio inverso, ¿no? De la explicación, ¿no? Porque creemos que en esta obra se resumen todo lo que hemos ido diciendo Ujú. desde el principio, ¿no? También el tratamiento de materiales, el tratamiento de la luz,
como que queremos poner un elemento que en sí mismo la luz acaba como bañando todos los espacios y dándoles característica de funcionalidad al final a todos ellos. Que esto era una cosa, pues esto, no tangible, que no sabíamos qué pasaría. Este era un local súper... hay alguna foto de obra, si no me recuerdo mal, porque era un espacio súper oscuro, muy oscuro. Y con este invento de intentar no tocar arriba para que pasara la luz, claro, y este lucernario que hay aquí, ¿ves? En la parte derecha, sí, aquí y un poco más atrás, pues es como un exutorio para ventilar naturalmente, abres delante, abres detrás y correr aire. También intentamos, ¿no? Que el edificio por sí solo también funcione, que no dependamos tanto Exacto. Ese sí es un de corte de ustedes. calefacciones. Estos son cortes de ustedes. Esto, como era una fábrica, ya eran unos bancos que había encima, porque aquí arriba hay lo que te decía, hay una terraza, y era como unos cristales con unos bancos, pero lo cortamos para que funcionara pues esto, para ventilar. Sí, sí. Que al final buscar la ventilación cruzada, ¿no? Y al final, como decíamos antes, ¿no? Aquí encima hay un techo, ¿vale? Pero aquí en pleno verano que está dando el sol y hay 40 grados, a la que tenemos el efecto chimenea transversal, pues claro, térmicamente nos funciona muy bien el espacio. Ahí se Aquí ve. se ve muy bien lo del núcleo este central, ¿no? Como es como una cajita dentro de la caja y que nos permite, pues claro, climatizar y controlar los usos más privados y tener más libre los espacios comunes. Y En las la planta vigas puedes son ver estas dos. Esta es, ¿no? Una y la otra, esta. Estas son las transversales y luego las longitudinales en el también. otro sentido, Sí. coincidiendo con el espacio de la galería. Aquí nos viene una longitudinal hacia la derecha, de B a B, de B Sí, a B hay una que acá. nos va aquí encima, exacto, y luego más arriba, un poquito antes de A, también nos Aquí, va de lado a lado, que que es es la la que que pasa por encima veíamos por del... encima de la cocina, que iba Aquí hacia sí el está. arco de piedra. Eso es. Que es como si fuese un asterisco que se cruza. Mm. Bueno, son cosas de estas que nos hacen contentos solo, creo, a los arquitectos, pero está como modulado todo A. Si hay una B es dos veces A, si hay una C es tres veces A. Para todo el tema, las fotos de la galería se puede ver, ¿no? La modulación de macizo, opaco, hay macizo, no macizo, vaya, es igual como sea, Bien. pero está todo como modulado, ¿no? Y Sí, acá, y al final acá tiene la también, resolución de la viga. Por dónde está? Sí, a nivel exacto. un poco esquemático, pero es esto, sí, sí. Sí, al final aquí también en este proyecto también había un punto al final, ¿no? Que es pues casi 300 metros cuadrados de local, convertir en una vivienda con unos techos muy altos, al final que es una especie acogedor, ¿no? Pero también cuando nos salimos a la ciudad, las ventanas, digamos, que se relacionan con la ciudad acaban teniendo una escala de ciudad, no una escala de vivienda, ¿no? Entonces tú desde la ciudad ves esta fachada y tiene una escala que es acorde al entorno, ¿no? Urbano, pero desde el interior todo tiene una escala más humana y queda más confort. Qué raro estas columnas torcidas, ¿no? Ah, pues esta está torcida Sí, acá. Sí, 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 sí. sí, realmente las fotografías con el fotógrafo fue bastante divertido, ¿no? Al final, porque claro, todo está torcido. La estructura original de los techos con estos pilares está torcido, pero nosotros cogemos la orientación de la fachada, pero después el muro trasero vuelve a estar torcido. Entonces, cuando hacías una foto, depende de dónde te centrabas para hacer la fotografía, te torcía todo el resto. Bueno, Entonces, fue bastante... Sí, justo estas columnas es lo que al inicio te comentaba, ¿no? Tuvimos que obviar cosas para tener un esquema claro. Pues esto era una cosa de las que tuvimos que obviar, la no linealidad de las columnas con las vigas que hay de columna a columna. Claro. ¿y qué les parece este cambio de programa? De una nave industrial pasarla a vivienda. ¿Cómo se llevan con estos cambios de programa? ¿Les parece bien? ¿Regular? ¿Mal? Bien, muy bien. Reinterpretar lo que ya hubo, lo vemos súper lícito. Si esto era una nave que estaba en desuso de hacía un montón de años. Y bien, perfecto, perfecto. Reinventar, reinventar. Sí, y sumado a que ahora está viendo que es que hay mucha más demanda que oferta, con lo cual la oferta también está muy disparada, entonces está generando un problema económico grande en este aspecto, y que estos espacios que no tienen uso o locales comerciales cerrados que puedan tener unas condiciones buenas de habitabilidad, no sirve que sea un zulo sin salida, o sea, todo tiene que estar bien. Creemos que es muy importante y puede ser una solución a una pequeña parte del problema de la vivienda que estamos teniendo. Bien. ¿Y hay un límite de un programa que no puede ser vivienda o todo programa se puede transformar en vivienda? No, bueno, al final el planeamiento urbanístico también te dice dónde te deja poner vivienda o no. Es decir, si nos vamos a un polígono industrial de aquí al lado, hay naves de miles y miles de metros cuadrados vacías,
pero allí no se contempla que se puede haber vivienda, con lo cual allí o cambian el planeamiento urbanístico o no se puede reconvertir ese suelo. Al fin y al cabo, aquí como es en el centro de la ciudad, pues sí que tenía cabida el uso de vivienda. Sí, también está un poco el límite moral, ¿no? Mm. Yo creo, porque también hemos tenido algún intento de encargo, a ver, ¿cómo lo digo? Pues que hemos dicho que no, porque la voluntad no era mejorar todo, sino meter allí una familia a vivir. No, pues dijimos que no, porque aparte que cumplan o no cumplan las condiciones de habitabilidad, que esto es un mínimo muy mínimo, pues hemos tenido que decir que no a encargos donde la voluntad no era que una familia estuviera bien, Hacer sino dinero. especular o hacer dinero. Entonces, no nos interesa. Yo creo que está un poco aquí el límite también, aparte de lo normativo, es un poco el tema moral, ¿no? Para Sí. que al final una vivienda tiene que haber un... El derecho a la vivienda es súper importante, súper básico, que hace muy bonito decirlo, pero es bastante precario. Y si no somos los primeros que no ayudamos a que esto funcione, ¿no? Que pueda haber una familia viviendo en 30 metros cuadrados con una ventanita así, que ventilen lo que pueden, evidentemente la familia que vive allí no tiene la culpa. La tiene quien ha hecho lo posible para que puedan vivir allí. Exacto. Entonces, intentamos separarnos un poco y aquí está el límite de lo que sí que tendría que ser y lo que no tendría que ser. Sí, porque ahora está Eso de es. moda la cuestión de los locales comerciales, ¿no? Transformarlos en vivienda. Sí, eso es. Y bueno, ahí también hay Sí. como sobre todo en los centros como de las La ciudades, ¿no? ciudad. Sí. Mm. Eh, que bueno, sí, estaban pensados para un trabajo, ¿no? Como para estar 8 horas vendiendo camisas, no para que vivas. Claro, Eso claro, es. claro, Eso claro. es. Eso Esto que es. acabamos de ver, ¿no? Si después te miras las fotos que te hemos mandado de lo que había, no se podía vivir. O sea, había unas ventanas muy grandes, pero no dan uso ni cumplían la necesidad de poder ventilar, tener iluminación. Si hubiese sido un fracaso este proyecto, o sea, si no hubiese funcionado, hubiese sido un fracaso. Claro. Pero tal como lo pensamos, con estos grandes ventanales, porque son muy, 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 muy grandes, con una doble fachada, con esta luz que entra, se vive bien. Claro, pero a un promotor que va por dinero no le puedes decir que tiene que destinar 150 metros cuadrados a una galería para iluminar y ventilar. Claro. Te dice que ahí le caben 2 pisos. Con lo cual, bueno, pues hay que encontrar el cliente adecuado para cada encargo, al final. Mm. Así es Mirá. como en el espacio antes de... Cambia, ¿eh? La historia. Si ¿Y ves aquí cómo, las ventanitas, bueno, perdona. y cómo es esa llegada de ver esto a imaginar lo otro, lo nuevo? Bueno, ahí está nuestro trabajo, ¿no? Como arquitectos, realmente imaginar cosas donde no las hay. Lo primero que vimos fueron las paredes de Obra Vista, que el anterior propietario, el anterior inquilino creo que acabaron muy mal y lo pintaron todos con spray, y estaban fatal. Y de lo mal que estaban era como, ¿cómo alguien ha podido hacer esto? Tenemos que recuperarlo Sí. y quererlo. Y entonces todo salió a partir de aquí y a partir del problema, que el problema era que no había luz. Habían estos ventanucos altos, muy altos, o sea, igual estaban como a 1,70. Los de la espalda justo de esta Sí, foto, los sí. que dan en la espalda esta foto. ¿Ves qué fotos más oscuras? No Sí. tienen, es como, ¿cómo va a vivir alguien aquí? Y están retocadas para que no se vean tanto, sí, Sí, sí. ¿ves? Aquí aún parece algo, pero estas tres ventanas pues las tuvimos que bajar hasta el suelo y este suelo que ahora se ve, subirlo todo 55 o 60 centímetros con un cavity para poder dar pendiente a los desagües. Ok. Entonces, a través del problema, que era como una obra vista reventada y muy maltratada, y una fachada que tenía poca luz, pues esto nos dio lo interesante que queremos ahora, que es una galería que si no, no se nos hubiera ocurrido, porque sí, hacer una galería tan, tan, tan grande. Exacto. Y entonces, pues esto del problema, hacer la solución y lo atractivo que queremos del proyecto. Porque la galería está acá, está contra este mural. Exacto, Sí, eso es. Y ahí abrimos una cuarta ventana a sí. la derecha que no existe. En esta foto no existe, hicimos una cuarta ventana. Y creo que hay una foto, aquí se ve, como todo, bueno, los refuerzos estructurales, porque también tuvimos que hacer muchos refuerzos estructurales al techo abovedado original, y luego todo cómo levantamos el pavimento para poder dar paso a instalaciones, desagües y demás. Con este cavity para no sobrecargarlo tampoco. También utilizarlo como cámara de aire, que también intentamos pues esto, ¿no? Que nos funcione todo un poco. Incluso aprovechamos el premarco que había. O sea, el marco que había ahora es el premarco, una parte del premarco nuestro. Claro, este, hasta acá. Sí, para no desmoronar más el. A ver si haces
puedes hacer bastante zoom, a ver si se ve, para no desmoronar la pared esta es que es súper fina, esta pared era muy, 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 muy fina y lo que se intuye por fuera de la ventana es todo un marco metálico que hicimos para colocar la nueva ventana y para reforzar esta pared que se quedó Bastante, gritando. sí. Ahí, es este mismo espacio. Realmente este es un espacio que se hace ancho, que es un espacio servidor, es decir, un punto intermedio que da servicio a las habitaciones, pero en sí mismo también es el despacho, posible sitio de recibir a los invitados si se tienen que quedar a dormir, ¿no? Porque es como un sofá-cama también, Ujú. sala de Sí. música. O sea, al final es como un punto intermedio que nos da servicio a todo lo que le rodea. Mm. Que es el que da todo este armario. Muy bien, esto es, visto del otro lado es casi casi el único armario de la casa, Ujú. que es un armario que va de punta a punta. Hay un armario, 21 metros veintipico, de sí. armario. Y es armario, instalaciones, biblioteca. Muy bien, de atrás para adelante, allí detrás, como la pared original se abre, pues vamos colocando cada vez usos que requieren más dimensión. Desde las instalaciones, pues aquí un poco de biblioteca, la cama, el estudio. Incluso, ¿ves este lucernario que hay a la izquierda? Sí. Pues justo debajo hay un baño. Una puerta de estas del armario, clean, hay un aseo dentro, de servicio. Después la despensa y la cocina. Ujú. Claro, que este muro esté torcido, bueno, rectificas con esto Eso es. y ahí adentro lo vas armando como te va generando ese espacio. Exacto, exacto. Bueno, ahí terminamos. Muy bien. ¿Y hoy en qué trabajo andan? ¿En qué están trabajando hoy? Tenemos como varias cosas en marcha. Mm, Entonces estamos, bueno, por un lado, por ejemplo, estamos con un planeamiento urbanístico, por ejemplo, que mm. estamos haciendo un plan especial urbanístico para hacer una modificación de una zona bastante grande, por un lado, pero cuando esto se lleva muchas horas del trabajo Mm. y de todos los trabajadores que tenemos aquí. Estamos en una obra bastante grande de una residencia de estudiantes que estamos aquí haciendo bastante importante también en un edificio patrimonial con fachada protegida y todo, intentando hacerlo todo bien por dentro. Aquí muy cerca del despacho también un plurifamiliar que también empezamos ahora la obra. Bastante vivienda. Sí, la verdad Mm. que, bueno, Obra tenemos un poquito pública. de todo, de tamaño de proyecto y de tipología. Ujú. Es un edificio Es una residencia para estudiantes y profesionales. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo y Son lo toman pisos grandes. diferente, que sea como una vivienda como transitoria? ¿O cómo es esa diferencia? ¿O la toman como Sí, un una pues temporal más? bueno, pues aquí, por ejemplo, sí que tuvimos un momento en el cual, ¿no? Incluso no exigimos, pero sí que intentamos encarar el proyecto en el que todas las habitaciones cumplieran con el decreto de habitabilidad que hay para la vivienda, por ejemplo, ¿no? O sea, queda un vacío legal Mm, que nos sorprendió cuando nos dimos cuenta, cuando nos dieron el encargo, que era que no hay normativa que regule las residencias de estudiantes ni profesionales. Con lo cual, una habitación puede ser lo grande o pequeña que quieras, puede tener ventana o no ventana. ujú. Como se hacen las habitaciones interiores puras, como si fuesen nichos todo, ¿no? Entonces aquí tuvimos como, ¿no? Un punto de inflexión, decir, hey, ni que no haya normativa, vamos a hacer que todas las habitaciones nos cumplan con la normativa, todos los baños, que haya más plazas accesibles y adaptadas para tema de sillas de ruedas y demás de las que nos requeriría la normativa, también lo hemos hecho. Ujú. Entonces, bueno, lo hemos abordado de una manera también bastante cercana a una vivienda en cuanto al confort de los espacios. De estos globales como más genéricos, ¿a quién observan? Están los globales grandes, a los que observamos de alguna Sí. manera. Bueno, está también como Badía, ¿no? También es Mm. grande, pero observar más depende de qué proyectos, ¿no? Porque también hace cosas muy grandes a una escala que se nos escapa, creo yo, de incluso yo entenderlo como arquitectura. Pero creo que seguimos más a despachos de arquitecturas más locales, Sí, sí. pero que son, creemos, como muy buenos o muy, muy potentes y que realmente en la zona y a nivel nacional son referentes. No solo aquí en Tarragona, sino a nivel de todo el país, creo que son referentes en cuanto Mm. a arquitectura y sí que tiene este lenguaje catalán, ¿no? Que estabas comentando. Igual, es que estoy pensando, no había pensado nunca esto, ¿eh? Igual la materialidad sí, Sí. pero en la forma, o sea, la arquitectura como la forma de entender la arquitectura, sí que igual nos fijamos más en los clásicos.
¿no? Pues desde Mies a Cana, todo esto sí que es lo que nos gusta conseguir que funcione, que veamos una planta, que entendamos un esquema claro, Sí, como muy formal, pero la materialidad sí que igual nos influenciamos más o nos reflejamos más en esta arquitectura más local, ¿no? Igual sí, para el clima, igual por el clima donde estamos, que entendemos más estos espacios dentro, fuera, que no sabes muy bien qué está pasando, es como que nos atrae más. sí. Pero la arquitectura, como la formal, la planta o el esquema o la excepción, sí que igual tiramos más de referentes más clásicos. Mm. Y Bueno, estás invitadísimo. hasta la próxima. Chao. Ok, Muchas gracias. gracias. Chao, chao.